¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 5 minutos de las 21, estamos en vivo, 22 grados la temperatura en Asunción. Primer tema que vamos a desarrollar esta noche, fondos jubilatorios. IPS radia fantasma de colapso financiero y plantea reformas. Tenemos datos interesantes que vamos a compartir en el primer bloque con Carlos Cabral, director de jubilaciones del IPS, y con José Velázquez, director de cálculos actuariales de la previsional. Después vamos a hablar con el titular de la DINAC, Nelson Mendoza, el dilema del cielo paraguayo, el Silvio Pettirossi en el punto de inflexión, la modernización de nuestra principal terminal aeroportuaria, el Silvio Pettirossi, no es un lujo, sino una cuestión de inversión estratégica. Y también tenemos preparado un material, un informe acerca de un proyecto de ley que está en la Cámara de Senadores en la etapa de discusión. En este proyecto se plantea cambiar la forma de certificar idioma de estudiantes extranjeros, y este debate en el Congreso plantea algunas modificaciones, y algunos dicen que se busca privatizar la certificación lingüística. ¿De qué se trata eso? Vamos a hablar en el tercer bloque. Pero arrancamos con este tema del Instituto de Previsión Social, del IPS, que vuelve a encender una alarma que no podemos ignorar. Una alarma que no suena por primera vez, pero que esta vez suena más fuerte. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social atraviesa un desequilibrio estructural que amenaza la sostenibilidad futura. Hoy el IPS, eso estábamos hablando el otro día con las principales autoridades, tiene más de 900.000 aportantes activos, 87.000 jubilados, a quienes paga cada mes unos 423.000 millones de guaraníes. Pero el problema es que ese dinero ya no proviene solamente de los aportes, sino de las rentas, de las inversiones del propio fondo del IPS. Entonces, el informe actuarial advierte que entre el 2025, el 2020 y el 2025 ya se consumió el 33,9% de estas rentas. Si no hay reformas, las rentas podrían agotarse hacia el 2035 y las reservas del fondo entre el 2045 y 2047. El IPS hoy, la actual administración, propone reformas. Por ejemplo, aumentar la cantidad de cotizantes, mejorar la rentabilidad de sus inversiones y revisar la estructura del sistema. El debate no puede seguir posponiéndose, postergándose. No se trata de números o rentas, sino del futuro de miles de paraguayos que trabajaron toda su vida confiando en que el sistema los sostendría al final del camino. El tiempo para reaccionar no es mañana, es ahora, y de eso vamos a hablar esta noche. Carlos Cabral, director de jubilaciones del IPS, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, para vos, para el compañero José Velázquez y para la distinguida teleaudiencia. Un gusto poder compartir este espacio sobre un tema sumamente importante, como muy bien lo adelantaste. Bueno, y también José Velázquez, director de cálculos actuariales del IPS. ¿Qué tal, director? Buenas noches, don Jorge. Buenas noches, don Carlos, y a la teleaudiencia. Y acá estamos para responder las preguntas. Bueno, estos números que ya en otros espacios periodísticos los hemos hablado, vi que también diferentes medios de comunicación se hacen eco de esto, que no es describir un escenario catastrófico, alarmista, ni mucho menos, sino es la exposición de números reales y concretos de cuál es la situación hoy del IPS, de los aportantes, de los fondos jubilatorios. Acabamos de mencionar en esta introducción algunos datos que me parecen
importantes después ir desarrollando para que la audiencia entienda hacia dónde vamos, cuál es el norte. Hablábamos recién de estas reformas que se tienen que hacer. Nosotros preparamos este informe y a la vuelta ya desarrollamos el tema con ustedes. Fondos jubilatorios. IPS reaviva fantasma del colapso financiero y plantea reformas. El Instituto de Previsión Social volvió a encender las alarmas sobre la sostenibilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Según el doctor Carlos Cabral, director de jubilaciones, el sistema atraviesa un desequilibrio estructural desde el año 2020, cuando los egresos comenzaron a superar a los aportes. Actualmente el IPS cuenta con más de 900.000 cotizantes activos y 87.049 jubilados, a quienes destina cada mes unos 423.000 millones de guaraníes, 60 millones de dólares aproximadamente. Hasta el 2019, los ingresos corrientes de aportes de trabajadores y contribuciones patronales superaban los gastos del sistema previsional. Sin embargo, desde el 2020, la situación se invirtió. El IPS depende cada vez más de las rentas generadas por sus inversiones financieras e inmobiliarias para pagar jubilaciones. El Fondo Común cuenta con más de 2.400 millones de dólares en reservas, pero el ritmo de consumo de esas rentas indica que el modelo actual no es sostenible sin reformas. El último informe actuarial revela que entre el 2020 y el 2025 se consumió el 33,9% de las rentas de las inversiones para cubrir jubilaciones y pensiones. Cabral advirtió que se está utilizando un tercio de las rentas cada 5 años. Si no hay reformas, las rentas se agotarán en el 2035 y las reservas del fondo entre el 2045 y el 2047. Según la previsional, el beneficio adicional anual conocido como el aguinaldo de los jubilados es uno de los factores que más presiona al sistema. Fue instaurado en 1995 sin fuente de financiamiento directa y equivalente a una 12ª parte de todo lo percibido en el año. En cada periodo, el Consejo de Administración debe autorizar su pago considerando la situación financiera y actuarial. Sin embargo, los técnicos recomiendan revisar su continuidad si las condiciones no mejoran. De modo a evitar el colapso del sistema previsional, el IPS plantea una serie de reformas: aumentar la cantidad de cotizantes, lo que incrementaría los ingresos del fondo; optimizar las inversiones, especialmente las inmobiliarias, que hoy generan más gastos que rentabilidad; revisar la estructura del sistema ante una población que vive más años y tiene menos hijos, reduciendo la proporción entre aportantes y beneficiarios. Además de tener en cuenta que actualmente el Estado no aporta al fondo jubilatorio, que se financia exclusivamente con contribuciones de trabajadores y empleadores, lo que complica aún más la sostenibilidad a largo plazo. Carlos Cabral, estas proyecciones estaban previstas. Bueno, de acuerdo a las disposiciones de nuestra Carta Orgánica, acá los compañeros de la asesoría actuarial, juntamente con un apoyo y una asistencia técnica por parte de la OIT en este momento, ¿verdad? Cada 3 años tienen que hacer una evaluación de la sostenibilidad y del grado de suficiencia que tienen los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Lo que vimos en el resumen es como una fotografía a hoy de lo que es nuestro Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Hay que recordar que el Instituto de Previsión Social también ya tiene 82 años de vida institucional. Entonces, me parece sumamente importante que se puedan presentar, ¿verdad?, los hallazgos que se pudieron detectar a través de la última evaluación que se hizo a nuestro Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, y en base a esos hallazgos empezar a discutir qué medida vamos a hacer para que este sistema sea sostenible en el tiempo, no solamente por los 87.000 beneficiarios que hoy día están aportando, digamos, son jubilados, ya están gozando de las jubilaciones y pensiones, sino también por esa cantidad importante de jóvenes que también se va incorporando al sistema y a quienes tenemos que también garantizarles en el futuro, ¿verdad?, la sostenibilidad, ya cuando tengan que dejar la actividad laboral, como muy bien lo dijiste, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría realmente, si vamos a hablar sobre estos temas, ¿verdad?,
darle un poquitito más a José, que es realmente el entendido en este tema, ¿verdad? El que llevó a cabo justamente con su equipo la evaluación del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, y en lo que yo pueda también podría colaborar, ¿verdad? A ver, José, es cierto que nos hemos adelantado nosotros en esto. De acuerdo a las proyecciones, las rentas nos daba todavía por lo menos hasta, no sé si el 2035, como se proyecta hoy, sino mucho más para adelante. ¿Eso es así? ¿Por qué se dio esta situación? Bueno, hay un estudio actuarial del 2021. En ese estudio actuarial se proyectaba que los ingresos a aportes obreros patronales iban a alcanzar hasta el 2038 para hacer frente a las obligaciones. Y ese hecho que cuando los aportes obreros patronales ya no alcanza para pagar las jubilaciones y pensiones, se llama primer momento crítico dentro de los estudios actuariales. Ese hecho se produjo en el 2020 y son varias variables que llevó a ese hecho. Uno es la época de la pandemia, disminuyeron significativamente los ingresos. Por otro lado, también en el tema de las prestaciones tenemos un haber que se llama haber mínimo jubilatorio que pagamos a los jubilados que no llegan. En ese momento la base era 33% del salario mínimo, se incrementó del 33 al 50 en el 2020 y 2021 del 50 al 75. Otro también, el incremento de la inflación que salió de la banda media superior, que más o menos estaba estimado 6, como máximo 6%, y llegamos inclusive al 8%. Eso lleva a lo que nosotros conocemos como ajuste de jubilaciones y pensiones. Dentro del IPS, cada fin de año, en base a la inflación acumulada a diciembre, se toma esa inflación y a partir de enero se ajustan las pensiones. Entonces, obviamente, a mayor inflación, mayor ajustes. Después, esos ajustes también repercuten en lo que conocemos como beneficio adicional anual, que es como una especie de aguinaldo que cobran los jubilados y pensionados. Y toda esa variable hizo que se adelantara ese punto crítico por 18 años. Hoy, a ver, de vuelta repasando en números, 900.000 aportantes más o menos hoy tenemos en el IPS. 87.000 hoy reciben el haber jubilatorio. Sí. 87.000. Eso por mes, estamos hablando en dólares para redondear, 60 millones al cambio de 7.000 más o menos, casi 60 millones. 60 millones de dólares. Sí, ya. Eso al año, estamos hablando de cuánto. Y por 12 meses son 720 millones de dólares más unos 780 millones de dólares pagaríamos por año. Estamos pagando, o sea, se está sí, más o menos en promedio, así es. Ahora, cuando hablamos de reformas, ¿cuánto es nuestra reserva? ¿2.400? Más de 2.600 millones de dólares. 2.600 millones. Sí, entre dinero en efectivo y la cartera inmobiliaria que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer cuando hablamos de reformas urgentes que se tienen que plantear ya ahora? Nosotros acá en este material, a partir de otras entrevistas que tuvimos acá con este director Cabral, ya lanzamos algunas cuestiones, pero ¿qué es lo que hoy se tiene en concreto en materia de reforma, José? Hay varias cosas que se está haciendo y de hecho que quiero resaltar que una reforma recomendada desde el 2000 fue implementada en el año 2024, que es cambiar el periodo de referencia de 36 a 120 meses. Ahora se está haciendo de manera gradual. Eso va a tener un impacto importante dentro de la sostenibilidad. De hecho, que está contemplado ese cambio dentro del estudio actuarial. También ya se tomó otra medida de disminuir el haber mínimo jubilatorio del 75 al 33. Y ahora está en estudio una propuesta, pero quiero aclarar que es una propuesta técnica. Después tiene que pasar a otra instancia, que es el financiamiento del beneficio adicional anual. Ahí creo que no es muy difícil entender que no tiene una fuente de financiamiento, porque nosotros, los trabajadores activos, aportamos sobre 12 salarios. Y una vez jubilados se pagan 13 beneficios. Entonces claramente no está financiada esa prestación. Entonces la pregunta que nos hicimos es ¿cuánto se requiere como aporte adicional para hacer frente a esa obligación? Y estamos hablando aproximadamente de 1,25% sobre los 9 que aportamos los trabajadores.
En esa discusión también entra, por ejemplo, la alternativa de aumentar la cobertura, de disminuir la evasión, pero hay que entender que sí es necesario aumentar la cobertura. Es necesario disminuir la evasión, pero eso no va a quitar el hecho de que el beneficio adicional anual no tiene una fuente de financiamiento bien definido. Otra cuestión que también está planteada en esta evaluación actuarial es anclar el haber mínimo por tipo de actividad y también por tipo de jubilaciones. Actualmente está ligado directamente al salario mínimo legal vigente para actividad diversa no especificada, pero dentro de IPS tenemos distintos tipos de cotizantes. Hoy hay estas reformas que se plantean en líneas generales, ¿hay consenso, Carlos? Bueno, yo creo que evidentemente hay consenso porque muchas de esas, ¿verdad?, son recomendaciones reiterativas que lo vienen dando, ¿verdad?, no solamente nuestra asesoría actuarial, sino también técnicos actuarios de otros países, ¿verdad?, que constantemente están haciendo esas recomendaciones. La cuestión está, ¿verdad?, en cuándo se tiene que empezar a discutir sobre este tema y a tomar decisiones, ¿verdad? Porque una alternativa o una decisión puede ser también dejar que esto continúe así, y entonces tenemos que saber que las consecuencias, el costo de la reforma va a ser más alto, ¿verdad? Nosotros no querríamos llegar a estar en la situación como en algún momento estuvo, por ejemplo, la caja bancaria, que entró también en un problema de desequilibrio financiero, no tenían los recursos suficientes. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que reducir las prestaciones, ¿verdad? Si uno ganaba 15 millones, entonces te decían, por decir así, ¿verdad?, burdamente, te vamos a poder pagar 10, ¿verdad?, o lo que sea. Y después entonces también vamos a ir aumentando seguramente los años de aportes necesarios. Ahora pedimos con una ordinaria, por ejemplo, con 60 años de edad, pedimos como mínimo 25. Probablemente eso pueda llegar a incrementarse también, ¿verdad?, que no sea 25, que sean 30, o que no se jubile la gente a los 60, sino a los 65. Todo eso, ¿verdad?, hay que mirar un poco, ¿verdad?, lo que pasó en otros países nada más. Y eso es una cuestión de tiempo. Cuando más pronto tomemos las decisiones, yo creo que el costo de esa reforma se va a sentir menos, ¿verdad? Porque probablemente si tenemos que incrementar, por ejemplo, la edad para que no sea de una, ¿verdad?, que pasemos de 60 a 65, sino que, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad?, digo yo, como en España, cada 2 años sube 1 año, por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces va de tal manera que el impacto sobre una persona que ya está próxima a la jubilación sea lo menos dañino posible, ¿verdad? Por eso también, por ejemplo, este cálculo que nosotros hoy día estamos utilizando para establecer cuánto es el monto del haber jubilatorio, ¿verdad?, se está aplicando de manera progresiva, de tal manera que no impacte directamente, ¿verdad?, en el beneficio que va a terminar recibiendo una persona que ya tiene 59 años de edad y ya tiene 25, 26 años de aporte, y que ya estaba programando que se iba a jubilar con el promedio de los 3, y ahora de repente le vienen y le dicen, no, ahora te vamos a calcular conforme a los 10. Eso iba a generar realmente una resistencia muy grande por parte de los trabajadores, y por eso se vio eso, se buscó un punto de equilibrio. ¿Y por qué se hizo eso? A pesar de que esta recomendación ya tenía que haberse dado 20 años atrás, cuando todavía nuestro sistema, nuestro fondo era superavitario, no como ahora, ¿verdad?, que estamos teniendo un déficit, ¿verdad?, donde un déficit corriente. Entonces, si nosotros probablemente tomábamos esa decisión mucho antes, probablemente el escenario iba a ser diferente a hoy día. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Tampoco queremos transmitir un escenario totalmente catastrófico, como muy bien lo dijiste, ¿verdad? Porque eso, yo estoy seguro que tiene que haber gente joven que está mirando y que probablemente va a decir, pero ¿para qué yo aportaré al IPS si esta institución para cuando yo tenga 60 va a desaparecer? Eso no es así, ¿verdad? Si nosotros tomamos las medidas hoy día, el sistema va a lograr una sostenibilidad en el tiempo, claro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos empezar a discutir sobre eso, ¿verdad? Y discutir con números, con cuestiones objetivas, de tal manera que podamos llegar
a una solución consensuada, porque vemos de repente, sobre todo en las redes sociales, que se mezcla mucho el componente político. Acá robó fulano, acá fulano, y le quieren castigar al trabajador, no es esa es la intención, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es plantear lo que encontramos, lo que se evaluó, los resultados, y sobre eso empezar a discutir. Claro, porque por eso yo decía al inicio, José Carlos, acá estos son los hechos hoy, así como están, los números así como están, ¿verdad? ¿Qué nos condujo a esta situación? Bueno, hay miles de factores, ¿verdad? Pero hoy necesitamos aplicar estas reformas ya, ahora, porque si no, sin reforma, las rentas liquidamos todo en el 2035 y nuestras reservas en el 2047. Hoy, sin reforma. Así es. Y cuanto más rápido encaremos estas reformas que ya se están haciendo mención, eso va a tener más sostenibilidad. Si no hacemos esta reforma, hay una fecha de caducidad. Haciendo el cálculo hoy, promediando, y cuánto tenemos en reserva, alcanza eso hasta el 2045, 2047 más o menos. Así es. Esas proyecciones o de los ajustes que hoy ya se están haciendo, eso ya nos permite ya mirar un poco más para adelante. Y justamente para llegar a ese 2022, a ese horizonte temporal, se tiene calculado los impactos posibles de esas modificaciones. Ya está contemplado en el cálculo. Y acá lo que hay que entender, como ustedes están resaltando, dos cuestiones que arroja este horizonte de 22 años. Por un lado, que el IPS tiene una posición financiera sólida hoy, pero también tenemos un límite temporal bien claro. Entonces, darle una mirada positiva y una mirada de alarma, alerta. La mirada positiva es que tenemos ese horizonte que nos va a permitir eso, implementar reformas graduales y generalmente, y en realidad no generalmente, tiene que estar basado en diálogo social y en el consenso. Sin embargo, si no tomamos esas medidas, va a impactar de manera mucho más significativa y tenemos que tomar medidas más drásticas. Y va a tener un costo elevadísimo desde el punto de vista no solo financiero, sino también social, porque las futuras generaciones son los que van a pagar las consecuencias. Claro. Hoy ya se han hecho algunas reformas, por ejemplo, en lo que respecta a la colocación del dinero de los aportes jubilatorios a las entidades financieras, donde se busca una mejor colocación, digamos, ¿verdad? Ahí se hicieron ya reformas. Lo que respecta a que se presenten las empresas o las entidades financieras interesadas y se le da a la empresa que oferta mejor. Yo no sé si cómo estaba anteriormente, pero hoy eso por lo menos las veces que hemos hablado con los encargados del área de colocación, nos dicen eso. Eso sí ya es realidad. Sí, evidentemente, no sé, hay que mirar un poco hacia el pasado, ¿verdad? Hay que recordar la crisis que arrastró y que hizo desaparecer varios bancos acá en nuestro país. Estamos hablando de la década entre los 80 y el 90, ¿verdad? Donde podemos citar varios bancos, el Banco Unión, el Banco Alemán, el Banco General, Banco Par, el Banco de Inversiones del Paraguay, el Banco Paraguayo Oriental. Todos esos bancos desaparecieron, hoy día ya no existen, y en todos esos bancos el Instituto de Previsión Social tenía sus recursos, ¿verdad? Antes no se hacían estas colocaciones como se hacen ahora por concurso, y se hacían porque las operaciones financieras están de hecho exentas de la obligación de hacer un concurso, ¿verdad? Como se hace, por ejemplo, para contratar y comprar un servicio o para comprar un bien en la administración pública. Eso está expresamente exento. Sin embargo, ¿verdad? Como una política que se vino adoptando sobre todo desde el año 2003-2004 hizo que el IPS realmente recuperara muchísimo de esos recursos, ¿verdad? Con buenas colocaciones, con buenas inversiones, ¿verdad? Y tal es así que gracias a eso tenemos hoy una reserva de más de 2.600 millones de dólares, y es lo que hoy día hace que el IPS no tenga que recurrir, por ejemplo, como otras entidades, al Estado para que nos complete lo que necesitamos para poder pagar a los 87.000 beneficiarios. Nosotros
nosotros hoy día nos estamos manejando con los recursos que tiene el Instituto de Previsión Social. Pero eso no quiere decir, porque el nombre mismo de nuestra institución nos obliga a decir eso, ¿verdad? Nuestra institución se llama previsión. ¿Qué significa previsión? Ver de manera anticipada. Y si nosotros ya estamos viendo estos escenarios, seríamos demasiado irresponsables si es que nos ponemos a conocimiento, sobre todo de aquellas personas a quienes nos debemos, que son nuestros asegurados, que son nuestros jubilados, que son también los empleadores que contribuyen y por supuesto también al Estado, porque finalmente el Estado es el garante de la seguridad social y la seguridad social es un derecho humano fundamental, entonces la responsabilidad es del Estado. Nosotros no queremos ser una caja más que va a generar un problema para el Estado y que finalmente puede terminar también afectando a la política fiscal. Entonces esa es la razón de ser nuestra, ¿verdad? De advertir, de recomendar y sobre todo de buscar el diálogo para que encontremos una solución consensuada. Ustedes son técnicos, ¿verdad? Son técnicos. Lastimosamente, el tema político siempre se mezcla cuando hablamos del Instituto de Previsión Social, inevitable. Hoy con esta especulación que se hace desde el punto de vista influenciado por intereses de sectores empresariales y políticos, quieren poner en tela de juicio la colocación en algunos bancos. Hiciste referencia, Carlos, a la crisis de los 90, la crisis financiera del 95 para ser más preciso. Recordemos que en esa época, si bien existía ya la figura de la superintendencia de bancos, después se aprobó una ley que ejerce esa institución dependiente del Banco Central del Paraguay un riguroso control sobre las entidades bancarias. Justamente a partir de lo que sucedió en el 95. Y eso es una garantía. En el proceso hoy, cuando se va a determinar dónde se va a colocar la plata del IPS, se exige una especie de, no sé el nombre técnico, pero de certificación de calidad de las entidades bancarias. Precisamente para precautelar que no exista o minimizar el eventual riesgo que pueda existir, ¿verdad? Cosa que para mí hoy es muy difícil que suceda, ¿verdad? No quiero decir siempre que eso no va a suceder nunca, pero es muy difícil que suceda. Claro, y aparte eso tampoco no es un detalle menor, ¿verdad? Decir de que la Constitución Nacional nuestra, ¿verdad?, que data del año 92, ahora reglamentó uno de sus artículos, ¿verdad?, donde el 95, donde expresamente habla, ¿verdad?, de que los servicios de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos y en todos los casos deberán estar supervisados por el Estado, dice, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad?, reglamentando ese artículo constitucional, hoy tenemos, ¿verdad?, una superintendencia de pensiones también, que está prácticamente comenzando a funcionar, ya tiene su Consejo de Seguridad Social, falta la designación del superintendente, que justamente la razón de ser de esa institución es ver cómo están funcionando las cajas para evitar y sobre todo para garantizar el aporte, el dinero de la gente que está cotizando a una caja de seguro buscando la protección en la vejez, ¿verdad? Entonces, me parece que este es un tema que evidentemente el Estado va a tomar también cartas y va a verificar cómo está la situación del Instituto de Previsión Social y por eso digo, entre todos encontraremos la solución a este tema. Para ir redondeando, José, estas reformas tienen que necesariamente llevar a la instancia del legislativo. Sí, necesariamente. Porque son reformas paramétricas. Y que hacen a la naturaleza de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. Sí. ¿Ya hay iniciativas legislativas o proyectos que ya están en ese ámbito o todavía no? No, todavía no. Hay un comité que se llama Comité de Reformas Legales que analiza dentro de la institución las posibles reformas. El comité está compuesto por un equipo multidisciplinario de las direcciones más técnicas de la institución. Y se está analizando el financiamiento del beneficio adicional anual, se está analizando
Por ejemplo, el tema de los trabajadores independientes, que hoy es un seguro que está como seguro voluntario. Se está analizando el tema del haber mínimo jubilatorio y otras posibilidades. Una vez que se estudia dentro de ese comité, generalmente pasa a la instancia del Consejo de Administración y ellos analizan si corresponde o no remitir al Congreso. Más o menos ese es el circuito. Los medios de comunicación estaban publicando datos de informes actuariales del IPS. Ese es, ¿sabes de qué estoy hablando? Publicaciones periodísticas. ¿Eso salió del IPS o fue un trabajo elaborado por gente de afuera? Depende, si hace referencia a la evaluación actuarial preliminar, sí es del IPS. Del IPS. En mayo de este año se presentó el informe preliminar. Le llamamos informe preliminar porque inicialmente no teníamos ciertos datos publicados del Instituto Nacional de Estadística, entonces alguna información sacamos del World Population Project, pero como estábamos con el acompañamiento técnico de la OIT, para cumplir con el estándar internacional de prácticas actuariales tenemos que utilizar los datos nacionales. Entonces estamos en un proceso de homogeneización y creemos que a finales de este mes, a más tardar a mediados de noviembre, se va a publicar la versión final. Los resultados no van a cambiar significativamente y los resultados son lo que estamos presentando actualmente, que el horizonte temporal a una rentabilidad real del 2%, es decir, 2% más inflación, el fondo sería sostenible por 22 años más. Se están analizando otro escenario de el financiamiento del beneficio adicional anual, el tema de deuda del Estado, cambio en el haber mínimo jubilatorio, otra medida los impactos de la posible medida que se podrían tomar. Nos gusta nomás, Carlos, para cerrar también el tema del incremento del haber mínimo jubilatorio, ¿verdad? Hay como que resistencia, por lo que creo que en un momento dijiste, ¿por qué de vuelta se le va a cargar esta situación al trabajador? Y bueno, eso es lo que se está diciendo. En el caso del beneficio anual adicional, ¿verdad? Evidentemente no estaba contemplado dentro de la estructura original de beneficio que tenía que pagar. El sistema fue concebido y diseñado para que pague 12 prestaciones en el año. Sin embargo, se pagan 13. El sistema también estaba diseñado desde el punto de vista financiero, que aparte de la cotización que hace el trabajador, de la contribución que hace el empleador, tendría que haber un aporte del Estado que tampoco tenemos. O sea, tenemos menos recursos y tenemos que pagar más beneficios. Eso en el tiempo, y como ya se mencionó en el informe, ¿verdad? La gente en promedio vive más tiempo, tiene menos hijos, la población va envejeciendo paulatinamente, entonces todo eso, ¿verdad?, cambia la realidad y entonces llega el momento en que tenemos que ir tomando otras decisiones, ¿verdad? No es como cuando el sistema empezó a funcionar, donde hay muchos aportantes, ¿verdad? Hay pocos beneficiarios, entonces es prácticamente todo superávit. Entonces eso es así, pero en la medida que la caja va madurando, ¿verdad?, el cambio es significativo y tenemos que estar preparados para afrontar esos cambios. Perfecto. Carlos, gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. José Velázquez, muchas gracias. La verdad. Tenemos que hacer una pausa, cambiamos ya de tema. A la vuelta va a estar con nosotros Nelson Mendoza, titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. El dilema del cielo paraguayo, el Sirio Petirosi en el punto de inflexión. Pausa, ya venimos. Aprovechar las mejores ofertas en aires acondicionados con instalaciones gratis en cuotas desde 199.000 con los mejores precios del país y garantía hasta 3 años. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxam,
El laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Vamos al segundo tema. El dilema del cielo paraguayo. Paraguay tiene hoy un dilema en el aire. Y planteamos esta pregunta. ¿Esperar a que crezca la demanda o invertir ahora para que el país finalmente despegue? El Silvio Pettirossi, nuestra principal terminal aeroportuaria, mueve poco más de 1 millón de pasajeros al año. No está colapsado, pero ya llegó a su límite. Por eso, la DINAC eligió una estrategia gradual: modernizar sin detener las operaciones. Vamos con algunos datos. En 2026 se proyecta un cambio total. Por un lado, una nueva terminal internacional con inversión de más de 200 millones de dólares, capaz de recibir 4 millones de pasajeros por año. Hoy Asunción mueve 1 millón, Santiago 26, Lima 24, Bogotá casi 40 millones, pero solo Paraguay tiene un aeropuerto a 10 minutos del centro. Invertir primero no es un lujo, eso mencionábamos recién. Es una señal, una forma de decir Paraguay está listo para recibir al mundo, que es lo que pregona permanentemente el presidente de la República en sus varios viajes realizados en estos 2 años y medio de gestión. El futuro también aterriza en el Silvio Pettirossi. Ya está con nosotros Nelson Mendoza, titular de la DINAC. Y antes de saludarlo y hablar con él, nosotros preparamos este informe. A la vuelta ya hablamos con el presidente de la DINAC. El dilema del cielo paraguayo. El Silvio Pettirossi en el punto de inflexión. El aeropuerto Silvio Pettirossi, la principal puerta aérea del Paraguay, está en plena transformación. Pero detrás de las obras surge una gran pregunta central. ¿Debe el país esperar a que aumente la demanda de pasajeros para invertir en un aeropuerto moderno? ¿O invertir primero para que esa demanda finalmente llegue? Hoy, el Silvio Pettirossi mueve poco más de 1.1 millones de pasajeros al año, con una sola pista y 6 mangas. No está colapsado, pero sí al límite de su capacidad cómoda. Frente a eso, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil eligió un camino intermedio, una inversión gradual por etapas. En este momento, se construye un nuevo espigón norte de más de 2.600 metros cuadrados que cuadruplicará la capacidad de embarque. También se incorporan controles automatizados, bandejas inteligentes y un rediseño de baños y salas para mejorar la experiencia del usuario. Todo esto sin interrumpir los vuelos. Pero la gran apuesta llega en el horizonte 2026-2030. El plan es levantar una nueva terminal internacional capaz de atender hasta 4 millones de pasajeros por año, con una inversión estimada en 210 millones de dólares. Será el salto estructural que defina la próxima década del transporte aéreo paraguayo. Hoy, mientras Asunción mueve 1 millón de pasajeros, Santiago supera los 26 millones, Lima 24 y Bogotá casi 40 millones. Paraguay todavía está lejos de esa escala, pero tiene una ventaja única: un aeropuerto a solo 10 kilómetros del centro de la capital.
capital. El Silvio Pettirossi no es solo un aeropuerto, es la carta de presentación del Paraguay ante el mundo. Este no es solo un debate técnico, es una decisión de visión país. Invertir primero no es un lujo, es una señal. Es mostrar que Paraguay está listo para recibir al mundo con estándares modernos y que su cielo no es solo ruta de paso, sino puerta de entrada a un país que empieza a despegar. Nelson Mendoza, presidente de la INAH, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, para vos y para la distinguida teleaudiencia de La Caja Negra. Bueno, ¿te asustó eso de dilema? Pero sí. Entendimos hacia dónde queremos ir. Pues esa es una cuestión que el otro día en otros espacios periodísticos habíamos hablado. ¿Esperamos a aumentar la demanda o ya trabajamos en mejorar nuestra infraestructura? Y las dos cosas al mismo tiempo, dijiste, ¿verdad? Sí, una cosa no saca la otra. Antes que nada, buenas noches, ¿verdad? Los aeropuertos deben ser catalizadores de la economía, del turismo, del desarrollo de una nación, ¿verdad? Y negar que hoy en día el Silvio Pettirossi, con sus 44 años, no está a la altura de la nueva terminal de Lima recién terminada o de la nueva terminal de Carrasco, que tiene unos pocos años, ya está modernizada, es también intentar tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Aún así, paralelamente, nosotros tenemos que dar soluciones al usuario corriente, ¿verdad? A esos 1.100.000 pasajeros que hoy están transitando por el Silvio Pettirossi anualmente. Y esas soluciones se dan en un plan de mejoras continuas, donde un edificio que tiene ya sus años, tiene su historia, tiene que seguir dando soluciones a los pasajeros, ¿verdad? Y bueno, mientras proyectamos esa tan ansiada nueva terminal, el trabajo es arduo y diario, ¿verdad? Así es que con gusto lo estamos haciendo, esperando la decisión superior de tener, como digo, la ansiada terminal nueva, que va a modernizar y va a poner a Paraguay en otro nivel en el sistema, en la industria de la aviación y en el sistema aeroportuario. En estos eventos importantes internacionales que se realizaron los últimos meses, lo del Rally, lo del Panamericano Junior, estos eventos internacionales, finales de Copa Sudamericana, etcétera, etcétera, no tuvimos ni un solo problema por que el aeropuerto haya colapsado, ni uno solo. Sí, eso también habla un poco del compromiso del funcionariado de la aviación civil. Todo esto se está dando en un marco de una seguridad operacional excelente. Estamos sometidos a controles, a visitas técnicas, a inspecciones periódicas, donde vamos ajustando siempre, donde vamos mejorando siempre los procesos y priorizando siempre esa seguridad operacional que es para nosotros es la obsesión, ¿verdad? Pero no alcanza, Jorge, a la gente no le alcanza, la gente paga su tasa, la gente quiere un servicio mejor, la gente quiere una buena experiencia aeroportuaria, así como en otros países. Y los que más padecemos el aeropuerto finalmente terminamos siendo los funcionarios de INAH, porque fíjate, uno toma un vuelo una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez cada 30 días, pero nosotros estamos ahí H24 viendo todo lo que podemos, el potencial que tiene nuestro país. Hoy en día el Paraguay se está vendiendo de otra manera al mundo, no es una novedad decir que están viniendo eventos deportivos, eventos culturales, foros internacionales, económicos, sociales, de toda índole, y Paraguay está recuperando esa categoría que tenía a nivel regional de ser el centro de los grandes eventos de esta parte del continente. Y bueno, y nosotros también tenemos que ponernos a la altura de eso. El trabajo es arduo, Jorge, y esa actividad paralela que venimos realizando con el plan de mejora continua, como dije anteriormente, hace que se vayan paliando algunos de los defectos que ya tiene esta infraestructura obsoleta de 44 años. Pero, como te dije, yo no lo veo como algo, ¿cómo fue la frase que usamos al empezar? Dilema. Como un dilema, sino que veo como una terrible y una espectacular oportunidad para el país. Yo veo como una espectacular oportunidad para el país. Yo creo que
en muy poco tiempo podemos tener pulido ese proyecto ejecutivo que ya está en manos de las autoridades y en cualquier momento podemos dar ese salto cualitativo y cuantitativo que puede generar, como digo, un aeropuerto internacional de la magnitud que queremos proyectar. Paralelamente, vuelvo a decir, los trabajos continúan diarios, las mejoras continúan en forma gradual. Y sí, van a seguir habiendo protestas porque uno compara con lo mejor. Claro. Uno se quiere comparar con la excelencia. ¿Por qué tendríamos que compararnos con algo que no está funcionando como ciertos otros aeropuertos al que a lo mejor estamos mejor en este momento? No, nosotros los paraguayos hoy en día estamos exquisitos, venimos, como vos decís, despegando y queremos compararnos por lo mejor. Y bueno, también la DINAC se tiene que poner a la altura y creemos que con el trabajo que estamos haciendo, con la eficiencia en la administración con la que estamos llevando, podemos ser una herramienta muy, pero muy importante para este despegue. Hoy en día la DINAC ya no es la misma institución que era hace un par de años, goza de muy buena salud, goza de una estabilidad dentro de todos los estamentos de su institución. Así es que estamos preparados para dar ese gran salto, Jorge. Sin ninguna duda, hoy en día hay un personal maduro, un personal capacitado que puede llegar perfectamente adelante este proceso. ¿Por qué no? Hablando ya y mostrando números, el tema cargas, tema almacenamiento hace también a la operatividad de nuestro aeropuerto. Nosotros siempre nos quedamos en líneas generales solamente a la cuestión del movimiento, el flujo de pasajeros. Y no nos detenemos a hacer análisis del movimiento, lo que implica el tema cargas. ¿Qué dicen los números al respecto, presidente? Jorge, el sector de carga aérea del Silvio Pettirossi supone más del 50% de sus ingresos. Más del 50% de sus carga aérea. Carga aérea. Pettirossi y Aeropuerto Guaraní, que hoy en día es un aeropuerto eminentemente carguero, ¿verdad? Claro. Que recibe 6-7 vuelos semanales. Hoy en día la capacidad instalada en metros cúbicos de almacenamiento en el aeropuerto es de 720, 730 metros cúbicos, ¿verdad? Con la ampliación que estamos proyectando, vamos a llevar a 26.300 metros cúbicos el aeropuerto. Hemos mantenido reuniones con todos los sectores de la producción, farma, el sector cárnico que es exportador, el sector agroindustrial que a veces también requiere importadores de autopartes, fabricadores de autopartes que hoy en día están ya elaborando algunos de los productos que se exportan y a través de la maquila se están sacando afuera. Y ellos necesitan mucho están utilizando un sistema multimodal donde tienen que salir en transporte terrestre, van hasta cierto lugar, usan barco, de ahí embarcan, usan avión. Nosotros en Silvio Pettirossi, con el proyecto que tenemos, y a fin de año vamos a empezar, ya se hizo el llamado para el proyecto ejecutivo y después ya para el inicio de las obras civiles, queremos no solamente modernizar en cuanto a la parte de las obras civiles del sector de carga aérea, sino dotar de una tecnología de punta y sí ya ser un referente en una primera parte en materia de carga aérea de la región. Nosotros no podemos descuidar, sería una irresponsabilidad de parte de la Dirección de Aeronáutica Civil descuidar ese tremendo potencial que tiene nuestro aeropuerto y nuestra situación geográfica como un punto de ingreso y salida de mercaderías. Usted decía al inicio también, y eso lo planteamos en el informe como una pregunta. Nosotros tenemos que ampliar, porque hoy tenemos, ese es un número objetivo, ¿cuánto al año movemos en materia, por ejemplo, de pasajeros? ¿1 millón? 1.100.000, podríamos este año llegar al récord. Veníamos con un ascenso importante, con un crecimiento importante en forma anual. La pandemia nos estancó terriblemente. Volvimos a arrancar por pandemia con 700.000, 800.000, fuimos subiendo paulatinamente y creemos que este año vamos a cerrar arriba del récord que tiene en materia de pasajeros nuestra terminal aeroportuaria. ¿Qué? Y los números que nos dicen que en los próximos años vamos a seguir creciendo, porque
Hoy en día ya estamos operando con 10 aerolíneas, estamos en víspera de cerrar otros acuerdos con futuras aerolíneas, que no solamente hay nuevas aerolíneas y nuevas rutas, sino que las aerolíneas que están asentadas y operando en nuestro país también tienen más frecuencia en las mismas rutas, también tienen más opciones, también están haciendo vuelos temporales, ¿verdad? No solamente los vuelos regulares, sino que hay ya compañías que están haciendo vuelos temporales de acuerdo a la situación y a cada destino. Entonces el crecimiento es sostenido, se está dando en todas las áreas, también en materia del flujo de pasajeros, y eso hay que acompañar definitivamente con mayor infraestructura, Jorge. Claro, pero hoy la capacidad hoy de nuestra principal terminal aeroportuaria, ¿cuánto es? No, nosotros podemos seguir operando de la manera que estamos y hasta con un 30 o 40% de crecimiento. Esa es la realidad. Ahora, vamos a seguir con la misma infraestructura ya. Quiero poner un ejemplo. A ver. Tu casa, Jorge. No se puede tener 10 años, 8 años, 15 años. Requiere de un constante mantenimiento. Absolutamente. ¿Verdad? Imagínate lo que requiere una estación que tiene más de 1.200.000 pasajeros al año y que tiene 44 años. Entonces, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no proyectar? ¿Y por qué no construir una nueva terminal que nos ponga en el contexto que queremos poner a Paraguay al mundo? Hoy en día Paraguay dejó de ser esa isla rodeada de tierra, como decía Rodabasto, y es un punto donde todos lo miran con mucho interés. Paraguay consiguió el grado de inversión, tenemos incentivos desde la INAC, el posicionamiento actual no es el anterior, las oportunidades en nuestro país no son lo anterior, tenemos muchísimo potencial. Entonces, ¿por qué no pensar que el aeropuerto también debe ser una herramienta más para captar todo ese potencial que tiene nuestro país, verdad? Absolutamente. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando con el presidente de la INAC, Nelson Mendoza. Pausa, ya venimos. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Amba, eucalipto, miel y limón, orecopaité. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar en donde sea. Broncogalén Paraguayité Naturalete es de Laboratorios Galeno. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. Y la Garra Guaraní está de vuelta. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional del Albirroja. Tenemos estos materiales para compartir. A ver, Cintia, si mostramos mejoras en el aeropuerto Silvio Pettirossi y modernización gradual del aeropuerto. Obras en marcha y próximas fases 2025-2030. Ampliación del espigón norte. ¿Está bien, presidente? Corregime si está mal nuestro cuadro. Sí. Nueva área de embarque de 2.600 metros cúbicos, ¿verdad? Cuadrados, metro cuadrado. Incremento en capacidad y flujo de pasajeros. Nuevas mangas telescópicas y salas climatizadas. Objetivo: cuadruplicar la velocidad de embarque y desembarque. Así mismo. Instalación de E-Gates. Control automático de embarque, sistema de bandejas inteligentes en seguridad, nuevo circuito de cámaras, rayos X y escáneres, actualización del software operativo y digitalización migratoria. Objetivo: agilizar el control y mejorar la seguridad del proceso. Sí. Después, mejoras en servicios internos, remodelación de baños y áreas de espera, avance 60%. Esto está en construcción ahora, ¿verdad? Nueva iluminación LED y climatización eficiente, señalética actualizada en español e inglés.
Objetivo, elevar la experiencia del usuario y cumplir estándares internacionales. Y sigue, nueva terminal de carga, proyecto ejecutivo 2025, diseño y licitación en desarrollo, prevista para duplicar la capacidad logística aérea, parte del plan para diversificar ingresos de DINAC, objetivo fortalecer el transporte de carga y generar ingresos sostenibles. Proyecto Terminal 2, 2026-2030. Nueva terminal internacional con inversión estimada de 210 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Bueno, ¿Tenemos eso? Y la DINAC tiene disponibilidad casi 100 millones de dólares en caja. O sea, la DINAC sin recurrir a préstamos, ¿podemos nosotros financiar? No es una decisión que vayamos a tener que tomar nosotros en forma interna, pero sí, la DINAC tiene hoy en día tiene perfectamente capacidad para, en un plan de 8 o de 10 años, sin sufrir ningún sobresalto, poder afrontar este compromiso económico. Capacidad prevista 4 millones de pasajeros año. Diseño modular para construcción por etapa. Objetivo, reposicionar al Paraguay como hub aéreo del Cono Sur. Y el último, la modernización del Silo de Petirosi no es un lujo, es una inversión estratégica. ¿Te gusta esa frase? ¿Usted lo ve? Sí. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que es integral, el trabajo que debemos hacer es integral, ¿verdad? Vos hablaste de un punto que no es menor, que es que todos estos eventos y todo este crecimiento que se está dando en pasajeros, en mayor cantidad de vuelos, en eventos internacionales donde llegamos a tener hasta 600 operaciones en un solo día, el año pasado con el gran evento deportivo que tuvimos, se hizo siempre en un marco de mucha seguridad operacional y cuidando celosamente hasta el último detalle. Pero no alcanza, Jorge, hay que ponerse a la altura, debemos desde DINAC también ser un poco los impulsores de esto, porque si bien vamos a solucionar y vamos a paliar una parte importantísima, esta nueva terminal en el Espigón Norte que vos hablabas, ¿cómo paliar ese déficit de infraestructura? Y se hace con tecnología, por eso que estamos incorporando los lectores automáticos que vos decís, ya vamos a poner, tienen todos los aeropuertos, pero nosotros no lo teníamos, no lo teníamos. Los escáneres con retorno automático de bandeja ahí en todos los aeropuertos, pero nosotros no lo teníamos. El sistema que estamos proveyendo de los fondos a través de una transferencia al Estado, y el Estado va a determinar cuál es la institución que va a ser la que vaya a comprar y administrar, como el API, la información anticipada de pasajero, no existe en Paraguay, Bolivia y Venezuela. Nosotros ya lo vamos a tener también, la DINAC va a proveer. O sea, estamos en un proceso de transformación no solamente en obras civiles sino tecnológica, ¿verdad? Así como te dije que la terminal de carga no solamente va a tener una infraestructura mucho mejor, sino que va a tener una trazabilidad tecnológica desde el ingreso de la mercadería hasta la salida de la misma. Vamos a poder determinar exactamente dónde cada tornillo que entra de un importador o de un cliente de nuestra terminal aérea, cuánto tuvo, dónde estuvo y en qué tiempo salió. Así es que el proyecto es muy ambicioso, el trabajo ya está en marcha y pedimos un poco más de paciencia, ¿verdad? La gente está cansada de escuchar promesas, está cansada de escuchar grandes futuros proyectos, por eso que nosotros decidimos empezar paralelamente ya con estas medidas paliativas, porque esperando la nueva gran terminal nos pasaron muchos años y esta terminal quedó obsoleta, ¿verdad? Claro. Números, podemos compartir, tenés a mano, presidente, ¿cuánto recauda el movimiento de pasajeros, carga aérea y otros ingresos actualmente la DINAC por año, y haciendo un poco comparativo años anteriores y el nivel de crecimiento? ¿Tenemos eso a mano? Sí, nosotros crecimos más o menos entre el año 2024 y 2025. Hemos mejorado en más de 15 millones de dólares, 14, 15 millones de dólares la recaudación 2024, en relación de un año a otro. Hemos superado en esos montos, ¿verdad? Todavía no estamos en el techo de a dónde podemos llegar y a dónde queremos que esté
financiera y administrativamente nuestra institución, Jorge, dotando de todo este sistema tecnológico, desde carga aérea, pasando por el sistema de embarque, pasando por el control de tránsito aéreo y pasando por otras muchas áreas que generan ingresos a la DINAC, nosotros creemos que estos números pueden ser hasta duplicados. Podemos elevar a 30 millones de dólares más por año la recaudación, que está casi en 90, 100 millones de dólares. Así que es una actividad donde por mucho tiempo, y me van a tener que disculpar algunos antecesores, venimos de una pandemia, sí, venimos de una pandemia. La DINAC estaba en una etapa de crecimiento, estaba haciendo obras importantes antes de la pandemia, y después eso paró todo, frenó todo, y fuimos un poco lentos en la recuperación. En la industria aeronáutica. Fuimos lentos. Si bien la pandemia afectó a toda la industria, desde los fabricantes de aviones, desde la gente que hacía motores, mantenimientos, repuestos, aeropuertos, afectó muchísimo a toda la industria. Nosotros en el Paraguay fuimos muy lentos en la reactivación del sistema aeronáutico, ¿verdad? Cierto. Otros países lo hicieron mucho más ágilmente a través de sus vuelos de cabotaje. La gente tenía un poco de temor para salir. Entonces, en el Paraguay, por nuestra situación geográfica y por nuestras condiciones y la cantidad de aeronaves privadas que tenemos, el cabotaje es prácticamente nulo a nivel comercial, porque tenemos registradas más de 2.000 aeronaves. Nosotros... Cualquiera quiere volar y tiene una opción para volar, tiene un amigo, tiene un pariente, tiene un hermano, tiene un primo que tiene una aeronave y vuela. En el Paraguay la relación población con aeronaves de mediano y pequeño porte registradas es altísima, ¿verdad? Que también le da vida al sistema aeronáutico y a la conectividad interna. No digo que eso vaya a estar mal, al contrario, está muy bien. Pero no teníamos ese vuelo de cabotaje que en otros países de la región ayudó a salir muy rápidamente de los números tan bajos que dejó la pandemia en el sector aeronáutico. Así es que ahora la tarea es doble, Jorge, es ponernos a la altura, modernizar. Estamos atrasados y la tecnología es lo único que va a poder hacer que nosotros demos pasos más firmes y demos pasos más seguros en cuanto a dar soluciones al pasajero. No tenemos, con la infraestructura edilicia que tenemos, no tenemos otra salida que apostar a invertir en tecnología el doble o el triple de lo que nos venimos haciendo normalmente. Hay cuestiones así, acá me hacen preguntas puntuales, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer para poner más gente, para controlar el ingreso a las puertas, a una sola persona? Claro. Y una cola de 100 metros, dice, claro. Ya pasé por eso. Eso bueno, y pone la aerolínea, sí, ¿verdad? Claro, ahí es donde el e-gate claro. va a tener hoy en día hay una persona con un lector manual en un espacio reducido que no tiene más de, no sé, debe tener 25 por 30, 600 metros cuadrados. Eso vamos a ir a 2.600 ahora. Vamos a quintuplicar la velocidad en el embarque, va a ser mucho mayor. Hoy en día hay 8 personas paradas llevando la bandeja donde está tu equipaje de mano. A uno o a otro, el equipaje, los rayos X detectan algo y toda la fila se para porque es una sola fila. El nuevo sistema que va a posibilitar que hayan 4 filas automáticas y las bandejas que no tienen, tienen valija y equipaje de mano que no tienen problema alguno van a circular, y las que tienen problema van a ir por otro andarivel donde ya no va a parar el flujo de pasajeros. O sea que vamos a cuadruplicar la velocidad en cuanto a esa parte del embarque, porque esas bandejas son un accesorio del rayo X. No es que la bandeja es el equipo principal, es el rayo X que está escaneando permanentemente todo el equipaje de mano que uno lleva, pero paralelamente hay un sistema de retorno que hace todo eso mucho más ágil. Por ejemplo, las casetas de migraciones, si bien tenemos 7, son 6 las que funcionan permanentemente, ahora van a ser 10. También hay un crecimiento casi que se duplica la cantidad de puestos de migraciones que vamos a tener. Entonces, todo el proceso del embarque va a ser mucho más ágil y mucho más dinámico. Acá me dicen, esa es una pregunta que creo que el otro día ya te hicimos, pero de vuelta, no está de más.
el lobby que está haciendo con otras autoridades, nuestro cónsul en Miami, el señor Tomás Vitar, una nueva aerolínea, vuelo directo, ese país con el nuestro. Eso es real. Sí. Ahí, pues no podemos anunciar todavía. No. Pero por tu cara ya es un hecho. No es un hecho, No, pero sí, está muy próximo a ser un hecho. Están muy avanzadas, realmente están muy avanzadas las conversaciones. Hay de lo que era un no tajante, hoy en día hay una apertura. Hay una apertura, es una cuestión de pulir ciertos números y ciertos pasos logísticos que debemos dar, y digo logístico porque se vuelve a reactivar todo un gran mercado y todo un gran proceso para el sector aeronáutico con la venida de un vuelo directo 3-4 veces por semana a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos muy avanzados con una aerolínea, que no quiero crear falsas expectativas, pero sí estamos muy avanzados con una aerolínea. ¿Del 1 al 10 cuánto estamos? 8. Ya está, entonces. No está todavía, falta un chiquitito, pero va a estar. Año nuevo ya podemos ir a pasar a Miami. En todos los casos, Jorge, en todos los casos va a ser a partir del año que viene, es lo que creemos. Vuelvo a hablar de lo mismo que decía, que la pandemia ha frenado un poco el desarrollo, no solamente de nuestro país, sino a nivel global, el desarrollo del sistema aeronáutico. Y bueno, esperando un poco que eso pueda darse. El lunes tenemos de nuevo una reunión. La semana pasada tuvimos 2 reuniones. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Consulado Paraguayo en Miami, a todo el equipo fabuloso que está haciendo un trabajo espectacular, y también al equipo técnico de la Presidencia de la República. La ministra Mariana Saldívar está colaborando en forma muy cercana con la Dirección de Aeronáutica Civil, y para nosotros eso es de mucho valor, porque creemos que estamos ya por el buen camino, y muy pronto vamos a tener el tan famoso retorno de una aerolínea para el vuelo directo. Ojalá. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a vos, Jorge, gracias por permitir contar un poquitito todos estos avances que estamos haciendo dentro de nuestra terminal aérea. Vuelvo a recalcar, una terminal aérea de 44 años. Hay un trabajo diario muy duro, muy arduo de parte de todo el funcionariado de la INAC, pero como siempre decimos, lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño por la institución, y es el único camino que nos queda hasta tener la terminal nueva. Yo me quedo con esto. Yo estaba convencidísimo que dependíamos del aporte a un amigo de los países árabes, Emiratos Árabes, que colabore con nosotros para la construcción de una nueva terminal. Ahora me decís que ustedes tienen la plata suficiente para encarar. ¿Así de ricos están ustedes? No. Quisiera decir que tenemos el dinero suficiente. Sí quiero decir que hay una administración seria, un manejo administrativo y financiero maduro dentro de la institución que permite fácilmente hacer frente a cualquiera sea la decisión que vaya a tomar el gobierno. Si ustedes nos preguntan cómo debería hacerse, yo particularmente veo la experiencia de otros países, la APP, la concesión, la alianza público-privada es la que hizo que todo se desarrolle mucho más rápido. Pero si no hay esa decisión, la INAC puede perfectamente solo afrontar todo eso. Gracias, presidente, por su tiempo, muy amable. Nosotros hacemos una pausa cortita y ya venimos. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Apostala, jugá legal y seguro. Ganá con Apostala. Busca tu coleccionable de Apostala. Registrate en www.apostá.la y con una carga de mínimo 100.000 guaraníes ya podés canjear tu coleccionable Apostala. Búscalo en las sucursales adheridas. Y hace 40 años que acompañamos historias, no solo vendemos autos, abrimos caminos, apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Y aprovecho, agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Y nos vamos con este informe. Pretenden cambiar forma de certificar idioma de estudiantes
extranjeros. Nos vamos con este material. Pretenden cambiar forma de certificar idioma de estudiantes extranjeros. Un proyecto de ley presentado en el Senado busca modificar la ley número 7324/2024, que actualmente exige a los estudiantes extranjeros acreditar el dominio del idioma oficial, castellano o guaraní, mediante certificados o exámenes estandarizados reconocidos internacionalmente. La propuesta, impulsada por los senadores Basilio Bachi Núñez, Patrick Kemper, Óscar Salomón, Pedro Díaz Verón y Silvio Ovelar, plantea que sean las propias universidades las encargadas de evaluar la competencia lingüística de sus alumnos extranjeros. El debate divide opiniones entre quienes defienden la autonomía universitaria y quienes alertan sobre una privatización encubierta del proceso de certificación lingüística. La actual ley 7324/2024, reglamentada por resolución CONES número 305/2024, establece que las universidades no pueden certificarse a sí mismas, garantizando que la verificación del idioma sea supervisada por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, como órgano rector del sistema. El nuevo proyecto elimina esa obligación y autoriza a las universidades a realizar las evaluaciones internas, lo que en la práctica descentraliza el control del Estado y abre la puerta a que cada institución acredite la suficiencia lingüística con los criterios que disponga el Ministerio de Educación y Ciencias. Además, la modificación propone que el certificado ya no sea exigido si el plan de estudios de la carrera incluye una materia de idioma oficial, lo que relaja aún más los estándares de control sobre el manejo del castellano o guaraní. El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, José Duarte, advirtió que la modificación debilita la rectoría del Estado y pone en riesgo el control de calidad educativa y la defensa de las lenguas nacionales. El titular de ANEAES explicó que la actual norma establece claramente la rectoría del CONES en el control del tema lingüístico, algo que considera fundamental. Agregó que, en caso de que carreras sensibles como medicina, donde hay cerca de 35.000 estudiantes brasileños, el manejo adecuado del idioma no es solo una cuestión legal o administrativa, sino también de seguridad y calidad profesional. A su parecer, la ley actual es justa y la modificación sería un retroceso, por lo que debería ser rechazada.